Buenos días, alumnos. Le doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El tema de la clase de hoy se titula El apóstol Santiago. Vamos a hablar el día de hoy sobre los discípulos de Jesús. Jesús tenía una misión en la tierra. ¿Cuál era la misión de Jesús? Era predicar la palabra de Dios, el Evangelio de Dios. Ahora vamos a ver el día de hoy. Jesús escogió a sus 12 apóstoles. ¿Por qué le escogió a los 12 apóstoles? Recordamos que Jesús es un maestro. Jesús es el maestro de los maestros. Entonces, Jesús vino a esta tierra a enseñar, a formar discípulos. Por eso, Jesús escogió a sus 12 discípulos para enseñarle, para prepararle, para que sean un instrumento de Dios, la cual los escogió a cada uno en una manera especial. Cada uno tiene una historia diferente a la otra. El día de hoy solamente vamos a dedicarnos a hablar sobre el apóstol Santiago. ¿Quién era Santiago? Su padre se llamaba Zebedeo. Zebedeo era un padre de familia que era pescador. Pescaba en el mar de Galilea. Zebedeo tenía 2 hijos, uno de los cuales tenemos a Santiago y el otro hijo era Juan. ¿Se acuerdan de Juan? Juan era el discípulo amado de Jesús. Juan siempre se recostaba en el pecho de Jesús. Por eso era conocido como el discípulo amado. Pero Santiago y Juan eran hermanos. ¿Quién era su padre? Era Zebedeo. Los dos tenían un carácter muy terrible. Los dos eran conocidos como los hijos del trueno, porque tenían un carácter terrible. Un día, en una ocasión, el pueblo de Dios se había levantado contra Jesús. Los hermanos le dijeron: destrúyelos a todos y que todo desaparezca. Empezó a decir con furia. Pero Jesús, enseñando la palabra de Dios, le dijo: no deben actuar de esa manera. Entonces Dios tenía que cambiar el carácter de cada uno de ellos. Los discípulos tenían un carácter especial. Por ejemplo, Pedro tenía un carácter vulgar. Él era una persona, como toda persona que trabaja en la pesca. Tenía, como hoy conocemos, las jergas, tenía un vocabulario como ellos, para ellos es normal. Entonces Jesús escogió a cada uno en especial y le dijo: ven, sígueme. Dejando su pesca, fueron y siguieron a Jesús. Cada uno tuvo un llamado en especial. Cada uno, Dios tenía que moldear el carácter. Luego Juan, a pesar de tener un carácter quizás muy duro, Dios le tuvo que transformar, cambiar, enseñar. La misión de Jesús era enseñar el camino correcto, cómo debe andar una persona. Los discípulos también se dejaron moldear por Jesús, la cual aprendieron sus costumbres, la cual aprendieron la manera aún de saludar, la manera de orar por sus alimentos, la manera de amar, de compartir y de aún dejar todo por la causa de Dios. Jesús les enseñó muchas cosas a los discípulos. Le enseñó a orar, le enseñó también el camino correcto, la cual uno debe actuar, la manera de vestir.
Ya como antes, ya Pedro no debería vestir, ¿no? Como antes eran los pescadores, de una manera ruda. Pero Pedro fue transformándose, Pedro fue cambiando su vestimenta. Recordamos también una fecha cuando Pedro niega a Jesús. Una mujer le reconoció y le dijo, tú también eres seguidor de Jesús. ¿Cómo lo había reconocido? Por su modo de hablar. ¿Cómo lo había reconocido? Por su manera de vestir. Los discípulos eran enseñados por el mejor maestro, el maestro Jesús de Nazaret. Enseñó a cada uno de los discípulos cómo uno debe actuar, cómo uno debe hablar, cómo hasta la manera de comportarse. Jesús detalladamente les explicó a sus discípulos cómo uno debe de ser ejemplo a los demás. Les enseñó a predicar, les enseñó la senda que deben andar. Les dijo, ustedes cuando vayan a predicar deben ir de 2 en 2. Luego le dijo, y no pidan nada y no codicien nada cuando entren a la ciudad. Luego de haber predicado el Evangelio, se limpian los zapatos. ¿Por qué se limpian los zapatos? Porque ellos ya habían cumplido la labor de predicar, pero si ellos, el pueblo, no quieren escuchar, ustedes, como decir, ¿no? Se limpian sus zapatos. Ustedes ya cumplieron esa labor. Ahora, ellos no quieren escuchar, es ya la manera y la cuestión de cada una de las personas. No quieren aceptar el reino de los cielos. Jesús le dijo, yo siendo el Hijo de Dios, le dijo Jesús, no tengo dónde recostar mi cabeza, no tengo un hogar. Ahora, ¿ustedes me quieren seguir? Por si acaso, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Dónde recuesto mi cabeza? En una piedra. Esto es mi cama. Mi cama es el campo, decía, ¿no? Mi cama es el lugar donde Jesús lo dedicaba a orar. Jesús en la tierra enseñó el Evangelio, enseñó a predicar a sus discípulos, los formó. ¿Para qué los formó? Los formó para que ellos más adelante sean los instrumentos elegidos por Dios. Recordamos que Pedro luego predicaba la palabra de Dios cuando Jesús descendió al cielo. Pedro predicaba a 3,000, a 5,000 y luego fueron aumentando. ¿Por qué? Porque había recibido el mensaje de Dios y también había sido enseñado por el mismo maestro, Jesús de Nazaret. Ahora vamos a hablar de Santiago. Santiago fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Él nació en Betsaida y murió en el año 44 después de Cristo. Vamos a ver que Santiago fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, era el hijo de Zebedeo y hermano de San Juan Bautista. También vemos en la Biblia que hay escritos, libros que escribieron los apóstoles. Vemos que él es el autor también del 4º evangelio y también los otros apóstoles escribieron lo que habían experimentado con el Maestro, con Jesús de Nazaret. Ellos venían de una familia de pescadores que pescaban en el mar de Galilea, donde reclutó Jesús en el mar, reclutó a cada persona en especial. Los escogió porque algo tenía en especial cada uno de ellos. Y ellos no se negaron a escuchar el mensaje de Dios. Recordamos que fue hijo de Zebedeo y hermano de San Juan el Bautista. Los discípulos de Jesús tenían una misión en especial. ¿Cuál era esa misión? Era rescatar, era decir el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Los explicaba a través de una manera especial, de una manera tan clara, tan sencilla,
no elocuente, no con palabras rebuscadas, no con palabras quizás muy difíciles de entender, sino eran palabras muy fáciles de entender. Hasta muchas veces los discípulos le preguntaban a Jesús, Jesús, ¿qué significa eso? Porque a veces no entendían el mensaje de Dios. Por eso los apóstoles, cada uno de ellos tenía en especial una labor, una función, la cual Jesús no se cansaba de explicar, Jesús no se cansaba de decir y enseñarle a cada uno de los apóstoles. Muy bien. Entonces el día de hoy hemos visto los apóstoles de Jesús. Hemos visto un apóstol en especial que se llamaba Santiago. Santiago fue el hijo de Zebedeo. También Santiago fue un hijo, era de una familia pescador, y también tenía la función de evangelizar. También se ve que escribió libros como Jesús les enseñaba el camino, la verdad y también la vida. Cada uno tenía en especial algo que Jesús había hecho en la tierra, y ellos los transcribía en un libro. Ese libro que los transcribía fueron llamados y hoy conocidos como el Nuevo Testamento. Muy bien, entonces el día de hoy hemos conocido el apóstol Santiago. Hemos visto que venía de familia de pescadores y que Jesús, al momento del llamado, obedecieron y no se rehusaron a seguir el llamado de Dios. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima.